Ok, la vez pasada nosotros estuvimos hablando de riñón, estuvimos hablando de los uréteres, ¿sí? Hablamos del sistema pielocalicial, ¿sí? Entonces hablamos del órgano que se encarga de generar la orina, ¿verdad? Y de los conductos que se encarga de evacuar esa orina desde los riñones hacia la vejiga, ¿está? Entonces, ahora nos toca hablar del órgano, ¿verdad? Que se llama vejiga, que actúa como un tanque, ¿sí? Como un tanque de agua en donde se va a acumular cierta cantidad de orina, aproximadamente 200 a 300 ml de orina, ¿verdad? Y ahí, ¿qué hace la vejiga? A medida que se va distendiendo, ¿verdad? Se acumula agua y después se contrae para poder evacuar esa orina hacia el exterior a través de la uretra femenina y masculina. ¿Está? Más o menos así funciona. Entonces dice acá nuestro título que la vejiga es un reservorio de orina, ¿sí? Interpuesto entre los uréteres y la uretra, ¿sí? ¿Qué significa eso? Está entre, acá, eso es lo que quiere decir acá, entre los uréteres y la uretra. Bueno, la situación donde nosotros podemos encontrar a este órgano, en donde mismo, donde vamos a encontrar, en la cavidad pelviana vamos a encontrar a esta, ¿sí? En la cavidad pelviana, ¿sí? Yo les puedo poner como opción, la vejiga podemos encontrar en la siguiente región: cuello, tórax, abdomen, pelvis. Y tiene que responder pelvis, ¿sí? Entonces acá tenemos dos cortes sagitales mediales. O sea, ¿qué es lo que se hizo acá? Se hizo un corte sagital mediano, ¿sí? Y estamos viendo la mitad derecha, ¿sí? De una persona de género masculino, ¿sí? Porque acá estoy viendo el pene, testículo, ¿sí? Y este es la mitad derecha de una persona de género femenino, ¿está? Estoy viendo acá la vejiga, útero, acá está la vagina, ¿sí? Bueno, entonces más o menos así se ve, ¿verdad? Cuando hacemos ese tipo de corte. Bueno, acá qué dice. Voy a apagar un poco el micrófono a alguien un ratito y ya continuamos. Ok. ¿Qué nos está mostrando acá? Que dice que tiene una capacidad fisiológica de 200 a 300 ml. ¿Qué significa eso? Que cuando se acumula esa cantidad de orina en la vejiga, como les dije, se contrae la vejiga para que pueda, en este caso, evacuarse la orina. ¿Se entiende? Entonces, no crean que la vejiga tiene la capacidad hasta 300 ml. Puede acumularse en caso de una obstrucción a nivel de la uretra, puede acumularse la orina hasta 3, 4 litros, ¿sí? Entonces tiene la capacidad de distenderse, pero el paciente presenta mucho dolor en este caso porque es algo patológico, ¿sí? Es un acúmulo anormal más de lo debido de la orina si es mayor a 300 ml, ¿verdad? Entonces, el deseo de orinar, como dice acá, el deseo de orinar también se llama reflejo de la micción, reflexo da micção en portugués. ¿Está? Entonces, reflexo da micção significa ganas de mijar, ¿sí? Você tem vontade de mijar. Tenemos voluntad ahí entonces de orinar cuando llega a esta cantidad de orina en la vejiga. Muy bien. ¿Qué dice acá? En el varón y en la mujer es un poco diferente, ¿verdad? En el varón, la vejiga, que es esta estructura, está un poco más alto. ¿Por qué está más alto? Por la presencia de esta glándula, ¿sí? Que se llama próstata. ¿Está? Está un poco más alto en el varón porque ahí se encuentra la próstata, la glándula prostática, ¿sí? Y además tenemos que saber que la vejiga se encuentra detrás de la sínfisis del pubis, que es detrás de la sínfisis del pubis, ¿está? Y por delante de esta estructura, del tubo digestivo que se llama recto, ¿sí? Entonces la vejiga se encuentra detrás de la sínfisis del pubis, delante del recto y por encima de la glándula prostática, ¿sí?
Entonces, eso es lo que tenemos que manejar nosotros. Ahora bien, en la mujer, sin embargo, la vejiga es más anterior, está más hacia adelante. ¿Por qué? Porque por atrás le está empujando el útero, ¿sí? El útero le está empujando a la vejiga hacia adelante. Y la misma cosa, la vejiga se encuentra por detrás de la sífisis del pubis, ¿sí? Se encuentra por detrás de la sífisis del pubis, ¿está? Y aquí también está el recto, ¿sí? Que forma parte de los límites, en este caso de las relaciones anatómicas de la vejiga y el útero. Excelente. ¿Están comprendiendo hasta ahora la imagen? Porque hay una maqueta en la morgue, cuando ustedes tengan su práctica, van a ver una maqueta que es igualito a esto y nosotros marcamos en el examen esto, ¿sí? Marcamos en la maqueta también. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profesor. Perfecto. Pasamos al siguiente slide. Con respecto a la configuración externa, nosotros podemos observar aquí un vértice, ¿sí? Esta es una vista lateral izquierda de la vejiga. O sea que yo me estoy poniendo acá, ¿sí? Y están mirando, esta imagen está viendo acá usted, ¿sí? Vista lateral izquierda, ¿sí? Donde podemos observar el vértice, ¿sí? El cuerpo, ¿sí? El fondo o base y el cuello de la vejiga, ¿sí? Entonces, estas son las partes de la vejiga, ¿sí? Entonces, tiene un vértice, un cuerpo, un cuello y un fondo. Vértice, cuerpo, que es el más grande, fondo y cuello. Muy bien, esta es entonces una vista lateral izquierda. Y acá vemos una vista posterior en donde vemos la desembocadura de los uréteres. Acá vienen los uréteres y desembocan en este caso en la parte posterior de la vejiga. Y acá vemos, esta es la uretra. ¿Sí? Esta es la uretra. En donde se está indicando acá la presencia de una zona triangular, ¿sí? Que se llama trígono vesical o triángulo de Lietau. Acá está. Entre el fondo y el cuello, este es el fondo y acá está el cuello. O sea, estamos hablando de este y este. Entre el fondo y el cuello, acá hay una zona, ¿sí? Que se llama, en este caso, triángulo de Lietau o trígono vesical. ¿Está? Entonces vamos a ir pasando, ¿sí? Antes que me olvide, este cuerpo acá, esta región tiene 4 caras. Tiene una cara antero, superior, antero inferior, ¿sí? Acá, anterior e inferiormente está, ¿sí? Acá, antero inferior, tiene una cara postero superior, ¿sí? Y 2 caras laterales, ¿sí? Estas son las caras de la vejiga. Entonces, pasando acá, podemos observar, esta es la imagen de nuestro libro que se llama La Target, en donde podemos observar la sífisis del pubis, que es este es la sífisis del pubis también, ¿está? Bueno, atrás nosotros vamos a estar observando de la sífisis del pubis, tanto en el hombre como en la mujer, vamos a encontrar lo siguiente. La vejiga. Detrás de la sífisis del pubis, detrás vamos a encontrar la vejiga. En este caso, es una vejiga vacía. Está vacía la vejiga acá. Acá la vejiga, por ejemplo, está llena, ¿sí? Se distiende ahí la vejiga. ¿Se entiende, verdad? Entonces, acá está. Estado de vejiga vacía. Nosotros observamos aquí, bien pequeño. Cuando la vejiga está llena, ¿sí? Estado de represión también se llama. Acá tenemos. Se distiende, parece que se infla, ¿está? Parece que se infla nuestra vejiga porque es un órgano muscular, ¿sí? Este es de una persona de género masculino, ¿sí? Acá se ve el pene, ¿sí? Este es el pene también, la misma cosa. Este es la próstata. Próstata. Acuérdense que la próstata tiene una relación íntima con el cuello de la vejiga, ¿sí? Tiene una relación íntima con el cuello de la vejiga y con la uretra, ¿sí? Muy bien. Professor, ¿Sí? no caso do homem, o que ajuda a segurar a urina é a próstata. Não. Certo? E Não. na mulher, o que é? Não, você tem uma informação equivocada, errônea.
Les voy a explicar para vocês. La uretra tiene su esfínter interno y externo. Vamos a hablar en algún momento del esfínter, de la uretra, ¿verdad? Terminando clase de vejiga, vamos a hablar de las uretras. Y las uretras son las que tienen los esfínteres interno y externo. Y esos son los encargados de segurar a orina. Les voy a explicar para vocês, ¿está bien? Entonces, ahora mismo, esa información es errónea, la próstata. En caso de que sea algo patológico, en caso de una hiperplasia benigna prostática, ¿qué significa eso? Aumento de celularidad, ¿sí? De la próstata. Ahí aumentar la celularidad, aumenta el tamaño de la próstata y ahí comprime a la uretra. Ahí sí, segura orina. Y esto es patológico. Pero de forma fisiológica, a próstata no tiene nada a ver con segurar a orina. Ah, tá, beleza. Sí, eu vou explicar para você. Como é o teu nome? Giovanni. Gilberto, eu vou explicar daqui Giovanni. Hã? Giovanni. Giovanni? Isso. Bueno, Giovanni, eu vou explicar para você e para toda a turma também isso, ¿sí? En algún momento, ¿sí? Terminamos a vejiga y ya entramos en la uretra, ¿sí va? Beleza, obrigado. Dale, dale, a vos. Entonces, continuando acá, configuración interna. ¿Qué pasa si nosotros agarramos y cortamos la vejiga acá? Hacemos un corte sagital. Vamos a poder observar esta estructura, ¿sí? Este vendría a ser acá el fondo uterino, ¿sí? Fondo uterino, perdón. El fondo de la vejiga, ¿sí? Acá vemos los orificios, ¿sí? Estos son los orificios de la desembocadura, ¿sí? De los uréteres, ¿sí? Acá tiene que estar el orificio interno de la uretra, el orificio interno de la uretra, ¿sí? Entre estos se forma el trígono vesical o triángulo de Lietau, ¿sí? Entonces, la parte interna de la vejiga, nosotros podemos observar una mucosa, ¿sí? Una mucosa que es lisa y de color rosa, ¿está? Y después ya vamos a observar la parte muscular, que es esto, la parte muscular, ¿sí? Y por fuera de la parte muscular vamos a encontrar la parte serosa, ¿sí? La parte serosa. Muy bien. Acá una vez más, trígono vesical o triángulo de Lietau. ¿Entre qué y qué se encuentra? ¿Entre qué estructura vamos a encontrar? Entre los dos orificios ureterales, que son estos, este, y el orificio interno de la uretra, ¿sí? Este es importante, ¿sí? Siempre se pregunta en el examen. Muy bien. Otra parte, acá, ¿qué es lo que se hizo? Se cortó, en este caso, la vejiga, en donde podemos observar, ¿sí? La parte interna otra vez de la vejiga, ¿sí? Acá está la mucosa, ¿sí? Es lisa y rosada. Después tenemos aquí la parte muscular, ¿sí? La parte muscular. Y por fuera vamos a observar la parte serosa de la vejiga. ¿Está? Entonces, ¿qué dice acá? Configuración interna. Tiene la mucosa, tiene la parte muscular, que es este, y el músculo de la vejiga, el músculo que se encarga de contraerse, así, que se contrae para poder evacuar la orina, se llama músculo detrusor. Acá está, músculo detrusor. Ustedes tienen que poner en el examen músculo detrusor, así como está escrito. Tengo algunos alumnos que colocan músculo destructor. Destructor no es detrusor. ¿Está? Se llama entonces músculo detrusor de la vejiga. Este es el encargado, en este caso, de contraerse para poder evacuarse la orina hacia el exterior. Eso es importante. Muy bien. Entonces acá tenemos, justamente habla acá de la configuración interna de las capas musculares. Tenemos una capa longitudinal externa, capa circular media, ¿verdad? La capa circular media se encuentra a nivel del esfínter interno de la uretra, ¿sí? ¿Qué significa todo este? Capa longitudinal externa, circular media, longitudinal interna. Este se refiere a las fibras musculares del músculo detrusor, a las fibras musculares, ¿sí? Entonces, para mí lo más importante que ustedes sepan es cómo se llama el músculo de la vejiga, músculo detrusor, hasta ahí, ¿sí? Entonces, sin estresarse, eso es lo que tienen que saber ustedes, ¿verdad? Y acá, ¿qué dice? Los esfínteres de la uretra, fíjense bien acá, los esfínteres de la uretra son antagonistas del músculo detrusor.
son antagonistas del músculo detrusor. Su contracción impide la evacuación vesical. ¿Qué está diciendo acá? Vamos a leer otra vez o vamos a explicar. El compañero Giovanni preguntó hace rato si la próstata es el encargado en el hombre de segurar la orina. Y yo le dije que no, no es. La uretra, tanto femenina como masculina, tiene dos tipos de esfínteres, esfínter interno y esfínter externo. Los esfínteres, ¿sí? Son como en este caso son músculos, ¿sí? Son músculos tipo circulares, porque la uretra tiene forma circular, ¿sí? Entonces, el músculo debe ser de circular también, entonces hace ¿verdad? Se contrae, ¿sí? Se contrae, y cuando queremos mirar, se abre, se relaja y sale la orina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el músculo detrusor se contrae, ¿sí? Esos esfínteres tienen que relajarse para que pueda evacuarse la orina, ¿está? Si no se relaja esos esfínteres, en este caso se va a producir el globo vesical, ¿sí? El globo vesical, ¿cómo ustedes lo llaman en portugués? Globo vesical. Tiene un nombre. ¿Quién sabe? ¿Quién lembra? No sé, profesor. No entendi la pergunta, professor. ¿Cómo se llama globo vesical en portugués? Cuando a orina se enche na bexiga. Vexigoma, ahí está. Vexigoma. Vexigoma se llama cuando la vejiga se acumula de forma patológica en ella, se acumula muchísima orina, ¿sí? Y no se evacúa. Eso se llama vexigoma. Ahora que lo lembré. Bueno, y en castellano nosotros lo llamamos globo vesical, ¿sí? Obviamente, eso es algo patológico, ¿está? Muy bien, entonces ustedes tienen que saber que acá, lo que quiere decir acá que existe esfínteres a nivel de la uretra masculina y femenina, que son antagonistas del músculo detrusor. ¿Qué significa antagonista? Que están actuando de forma diferente. Cuando se contrae la vejiga, los esfínteres tienen que relajarse, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a continuar. Si no entienden ahora, no se preocupen. Ustedes tienen que tener en mente lo que tienen que saber y que tienen que tener en mente hasta ahora es que la vejiga tiene la capacidad de contraerse. Eso. Ok, ahora vamos a hablar todo de la vejiga y después ya hablamos de uretra y van a entender mejor. Finalmente tenemos que saber que la parte más externa de la vejiga, ¿sí? Específicamente la cara posterior superior, ¿sí? La cara posterior superior está revestida por peritoneo, ¿sí? Está revestida parcialmente por peritoneo. Entonces, ¿qué dice acá? El peritoneo tapiza la cara posterior superior de la vejiga, ¿verdad? Y la parte más alta de las caras laterales, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto en el examen, y tienen que saber eso, la vejiga está totalmente peritonizado, ¿falso o verdadero? Falso. Falso. Porque solamente está peritonizado su cara posterior superior, ¿sí? Y las partes más altas de las caras laterales. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Acá vemos, por ejemplo, esta es la vejiga, ¿sí? Esta es vejiga, esta es una vista lateral izquierda. O sea, la misma cosa, está mirando acá, ¿sí? Esta es una vista lateral izquierda en donde vemos, ¿sí? Esta estructura que se llama vejiga, que está rodeado aquí por esta estructura que se llama peritoneo, ¿sí? Este es el peritoneo, gente. El peritoneo entonces tapiza la cara posterior superior de la vejiga y la parte más alta de las caras laterales, derecho e izquierdo, ¿sí? Entonces esto es. ¿Se entiende esto, verdad? Sí, profe. Sí. Acá tenemos una imagen muy linda. Viene acá el peritoneo, empieza a tapizarle a la vejiga, la cara posterior superior y las partes altas de la cara lateral y después se repliega y empieza a tapizar al útero, por ejemplo. Este es en el aparato reproductor femenino. Viene, le tapiza al útero parcialmente también, después se repliega otra vez, tapiza la cara anterior del recto y así. El peritoneo pues, es una membrana fibrocerosa que tapiza en este caso a los órganos abdominales, ¿sí?
Esta es la mujer. Y en el hombre la misma cosa. Viene acá, tapiza a nuestra vejiga, después desciende acá y empieza a tapizar la cara anterior del recto, ¿sí? Muy bien. Acá dice, entre el útero y el recto, acá entre el útero y el recto se forma un espacio, ¿sí? Este espacio se llama fondo de saco vésico uterino. Acá, fondo de saco vésico uterino. Y acá se llama fondo de saco recto uterino o fondo de saco útero rectal. ¿Por qué este es tan importante? Este es más importante que el fondo de saco vésico uterino. ¿Qué significa eso? Fondo de saco. Saco significa un espacio. Es un espacio que se encuentra entre la vejiga y el útero. Por eso se llama vésico uterino, ¿sí? Acá, estas son cavidades donde puede acumularse líquido, ¿sí? Líquido anormal, ¿sí? Teóricamente no tiene que estar acá líquido. Y acá entre el recto y el útero se llama fondo de saco recto uterino, ¿sí? O fondo de saco de Douglas también se llama, fondo de saco de Douglas. Este fondo de saco de Douglas es mucho más importante que este porque acá es la parte más declive de la pelvis, en donde tiende a acumularse líquido de la cavidad abdominal y pélvica, ¿sí? Por eso cuando nosotros intervenimos quirúrgicamente a un paciente vamos a hacer que tuvo una apendicitis, ¿verdad? Y le intervenimos a ello y por más que sea una apendicitis no perforada, igual tenemos que lavar con suero fisiológico y en este caso succionar todo ese líquido que puede estar acá en el fondo de saco de Douglas, ¿verdad? Para evitar una infección. Entonces eso es importante. El fondo de saco de Douglas está presente en la mujer y en el hombre. Acá vemos. Solamente que acá cambia de nombre. Se llama acá fondo de saco recto vesical. Está entre el recto y la vejiga. Por eso se llama fondo de saco recto vesical o vésico rectal. La misma cosa. O simplemente fondo de saco de Douglas. Fondo de saco de Douglas. Entonces eso es importante que sepamos, ¿sí? La zona más declive. Pueden averiguar después ustedes la importancia del fondo de saco de Douglas y le va a decir que ahí puede acumularse, en este caso, líquido, ¿sí? Puede ser sangre, pus, cualquier cosa. Ok, pasamos. ¿Entendieron esta imagen, gente? ¿Entendieron? ¿Sí o no? Professor, Sí. Esse mesmo peritônio é o mesmo que reveste o colo? Exacto. El peritoneo, pues, es una membrana, en este caso, fibrocerosa que se encarga de tapizar a las paredes abdominales y pélvicas y a los órganos abdominales y pélvicos. ¿Se entiende? El mismo es. Lembra vocês que nós falamos lá, o ano passado, falamos de abdômen e hablamos de peritoneo. Eu fui que deu aula para vocês de peritoneo, eu lembro. E eu expliquei para vocês que tinha uma sala, sim, uma sala que vendría a ser a cavidade abdominal e que essa sala podia estar revestido, ¿verdad? Por uma pintura e essa pintura é o peritoneo. ¿Entienden? Así más o menos es que yo les expliqué. Si no me creen, es solo ya de nuevo ahí a plataforma y vamos a aula. Professor? Es el mismo. Sim, sim. Es el mismo. Era só essa dúvida, se esse mesmo peritônio é o mesmo que também vai revestir o colo. Exacto, es el mismo. El mismo. Professor? Señor. Acá em Ceará, de onde eu vivo, há muita doença inflamatória pélvica. E na DIP também se acumula líquido nesse fundo de saco de Douglas. Así mismo es. Justamente las patologías abdominales y ginecológicas, por ejemplo, hacen que generalmente se acumule, por ejemplo, líquido, pus, ¿verdad? Pus, generalmente, ¿verdad? O puede ser un embarazo ectópico también, ¿verdad? Se acumula acá en el fondo de saco de Douglas, ¿verdad? Entonces eso es muy importante saber la existencia del fondo de saco de Douglas en el hombre y en la mujer, ¿verdad? Entonces la mujer, como dice el compañero, existe mucha enfermedad
pélvica inflamatoria, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos eso. Muy bien, vamos a ir pasando. Acá tenemos las relaciones, ¿sí? Relaciones anteriores de la vejiga. Adelante se relaciona con la sínfisis del pubis, ¿sí? Se relaciona con la sínfisis del pubis. También se relaciona con el espacio retropúbico de Retzius, ¿sí? El espacio retropúbico de Retzius, ¿qué es? Acá está. Espacio retropúbico. ¿Qué significa eso? Es un espacio, efectivamente, un área, un espacio que se encuentra detrás del pubis. Y ese espacio, ¿para qué sirve? En ese espacio va a existir un plexo venoso, ¿sí? Un plexo venoso, acuérdense de eso, plexo venoso que se llama, acá está, justamente, plexo venoso de Santorini. Plexo venoso de Santorini se llama ahí. Y en este caso, ese plexo venoso tiene una importancia porque ahí van a drenar las venas dorsales del clítoris y la vena dorsal profunda del pene, ¿sí? En el plexo venoso de Santorini. Eso es importante que sepamos. Entonces, esto vamos a volver a hablar en el aparato reproductor masculino y femenino, ¿sí? Entonces vemos acá nuestra vejiga, acá vemos el peritoneo que está tapizando parcialmente, ¿sí? A la vejiga por su cara posterior superior y por las caras laterales en la parte más superior, ¿sí? Acá vemos el recto que está en relación con la vejiga, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ir pasando, ¿sí? Fíjense acá. La cara posterior superior y la parte superior de las caras laterales están peritonizadas, ¿sí? Ellos están peritonizadas. En el varón, por ejemplo, va a estar relacionado con las asas delgadas, que son estos, las asas delgadas, ¿sí? Asa delgada está en relación con el recto, ¿sí? Acá está en relación con el recto y acá vamos a encontrar el fondo de saco recto vesical, significa este. Fondo de saco recto vesical significa, se está refiriendo a este espacio, ¿está? Esta es la porción peritonizada, por eso dijimos. Y en la mujer, nosotros también la misma cosa. La vejiga va a estar en relación con las asas delgadas, que son intestino delgado. Se va a relacionar con el útero y también, en este caso, vamos a encontrar el fondo de saco vésico uterino, que es este. Fondo de saco vésico uterino, que es un espacio entre la vejiga y el útero. ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? ¿Quién sabe? Detrusor. Detrusor, muy bien, excelente. ¿Este qué órgano es que estoy viendo acá? ¿Qué es? Sería un reto. Recto. ¿Y este? Útero. Este. No. Vagina. Vagina. Este es el útero. La vagina llega hasta acá. ¿Cuánto mide la vagina? ¿Quién sabe? Más o menos 13 centímetros. La verdad que es, según el libro que nosotros tenemos, ¿verdad? Que ustedes van a leer, aproximadamente 8 centímetros, ¿verdad? Pero yo no puedo discutirle también, o sea, todos los libros que yo ya leí de anatomía, todo coincide que mide 8 centímetros, ¿verdad? Pero tiene la capacidad de distenderse, no se preocupen, ¿sí? Tiene la capacidad de distenderse, ¿está? Bueno. Entonces pasamos. Acá la porción no peritonizada se refiere a esta parte, ¿verdad? Está en relación en el hombre, ¿verdad? Con los uréteres, con la vesícula seminal, está en relación con la próstata, con el conducto deferente, ¿sí? Vamos a hablar de todas estas estructuras cuando hablemos del aparato reproductor masculino y femenino. Entonces acá todo se repite, no se preocupen. Después, el fondo de saco de la vejiga, ¿sí? O fondo de la vejiga acá. Esta parte vendría a ser el fondo de la vejiga. Esta parte en la mujer y esta parte en el hombre. ¿Con qué estructura se va a relacionar en el varón? Acá. Se va a relacionar con la vesícula seminal, ¿sí? Que son estos. Vesícula seminal son unas glándulas encargadas de producir el líquido seminal, ¿sí? ¿Ah? Después se va a relacionar con el conducto deferente, ¿sí? Con el conducto deferente, se va a relacionar con el recto, ¿sí?
se va a relacionar con la próstata, ¿sí? Y también acá podemos estar observando la llegada, miren por la relación del conducto deferente con el uréter, ¿sí? Muy bien. Acá quería mostrarle algo. Este es la sínfisis del pubis, ¿sí? Acá está el espacio retropúbico de Retzius, donde van a estar presentes un plexo venoso que se llama plexo venoso de Santorini. Y en este plexo venoso de Santorini desemboca esta vena, que es la vena dorsal profunda del pene en el hombre. Y acá la misma cosa, fíjense. Esta es la sínfisis del pubis, ¿sí? Acá tenemos la vejiga, entre la vejiga y en la sínfisis del pubis está un espacio que se llama espacio retropúbico de Retzius, la misma cosa, donde va a estar el plexo venoso de Santorini, que va a recibir acá esta vena, ven acá, este es el clítoris, ¿sí? Este es el clítoris de la mujer. Y el clítoris tiene una vena que se llama vena dorsal del clítoris, que desemboca también en el plexo venoso de Santorini. ¿Entendieron? Sim, sim. Professor, eu tenho uma dúvida. Quando Sim. vou falar em português, tá certo? Sim. O senhor é cirurgião, é a dúvida mesmo. Quando vai fazer uma punção suprapúbica para tirar, por exemplo, uma amostra de urina, uma cistostomia, a abordagem se faz pelo ápice da bexiga? Qual o ponto de entrada aí? Bueno, tiene que ser a primeira coisa que você tem que fazer é palpar o sínfisis do pubis. Acá. Y por encima de la sínfisis del pubis acá se entra, por el vértice. Se entra. Obrigado. Você entra aspirando y ahí ya está la orina. Bueno. Entonces, ¿se entendió esto, verdad? Sí, sí. Esta imagen es muy interesante. Esta imagen ustedes van a volver a observar en la próxima clase en el aparato reproductor masculino y en el aparato reproductor femenino vamos a volver a mostrar, ¿sí? Después tenemos la vascularización de la vejiga, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar vascularizada nuestra vejiga? Tenemos las arterias vesicales superiores y las arterias vesicales inferiores, ¿sí? Las arterias vesicales superiores son el número de 2 a 3, ¿verdad? O puede ser 1, puede ser 2 o 3, varía mucho, ¿verdad? Entonces, estas arterias vesicales superiores nacen de la arteria umbilical, ¿sí? Nace de la arteria umbilical, ¿está? Bueno, y las arterias vesicales inferiores, ¿sí? Nacen directamente de la arteria ilíaca interna, ¿sí? Se le voy a mostrar acá. Esta estructura que estamos viendo acá, que están viendo acá con el pulsor, se llama arteria ilíaca común. La arteria ilíaca común se divide a nivel de la articulación sacroilíaca en la arteria ilíaca externa, que es ilíaca externa, y esta es la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna origina su primera rama que se llama arteria umbilical, ¿sí? Arteria umbilical. Y esta arteria umbilical origina las 2 o 3 primeras arterias vesicales, ¿sí? Arterias vesicales superiores, ¿ven? Y después, la arteria, en este caso, ilíaca interna propiamente dicha, origina la arteria vesical inferior, ¿sí? Además de eso, la vejiga, como es un órgano que está muy íntimamente relacionado con varios órganos en la pelvis, recibe también vascularización o ramos colaterales de la arteria rectal media y de la arteria pudenda interna, ¿sí? Entonces, lo que sí recibe de varias estructuras vasculares, está vascularizado este órgano, la vejiga, ¿sí? Y las venas en este caso de la vejiga, habitualmente no siguen el mismo trayecto de las arterias vesicales, ¿sí? Ellos son, acá están, no siguen a las arterias. Todas las venas, en este caso, todas las venas de la vejiga van al plexo prostático, que después vamos a hablar cuando hablemos del aparato reproductor masculino. Ellos van al plexo prostático en el varón y en la mujer en el plexo vaginal, ¿sí? Así mismo funciona esto, ¿sí? Ok. Y después tenemos los ganglios linfáticos, ¿verdad? Tenemos los ganglios linfáticos de la vejiga, se van a los ganglios ilíaco externos, ganglio ilíaco interno y a nivel del ganglio del promotorio, ¿sí? Bueno. Y la inervación, le voy a preguntar. La inervación es automática de la vejiga, ¿sí? La inervación es todo automático. Está dado por el plexo hipogástrico,
inferior. Está dado por este plexo. Plexo hipogástrico inferior. ¿Sí? Acá. Ahí se envía el plexo hipogástrico inferior, se encarga de inervar a los órganos de la pelvis. ¿Está? Entonces, el útero también está inervado por el plexo hipogástrico inferior. La próstata, la misma cosa. ¿Se entiende? Por eso le dije que le voy a preguntar. Fácil, pues. ¿Sí? Perfecto. Ahora terminamos vejiga y vamos a hablar de la uretra. Tenemos uretra masculina y uretra femenina. La uretra masculina. Nosotros tenemos que saber que la uretra masculina tiene dos funciones. La de evacuar la orina y la de evacuar el semen. ¿Está? Entonces tiene dos funciones. Sin embargo, la uretra femenina solamente tiene una sola función, que es la de evacuar la orina. Entonces eso es muy importante. Entonces acá, ¿qué dice? La uretra masculina, ¿verdad?, es el conducto evacuador de la orina y del semen, ¿sí? Se extiende desde la vejiga, ¿sí? Acá, desde la vejiga hasta la extremidad anterior del pene, acá. Mide aproximadamente el total desde aquí hasta aquí, mide 16 centímetros aproximadamente. 16 centímetros de longitud mide la uretra masculina, ¿sí? Entonces, esta uretra masculina efectivamente tiene 4 porciones, que vamos a hablar de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, vamos a ir pasando. Acá. Las porciones, esto. Nosotros tenemos las porciones, un ratito. Acá. Esta parte se llama la porción intramural, o también se llama porción preprostática, ¿sí? Porción intramural o preprostática. ¿Está? Intramural significa porque está dentro de la pared vesical. Y después, la segunda porción se llama porción prostática, ¿sí? La porción prostática es la que le atraviesa, ¿sí? Es la que le atraviesa, y una de las porciones más importantes de la uretra, que le atraviesa a la próstata, ¿sí? Este se llama porción prostática. Y después aquí tenemos la porción membranosa, ¿sí? Esta es la porción membranosa que atraviesa el diafragma urogenital, que después le voy a mostrar. Esta es la porción membranosa. Y después tenemos la porción peneana, ¿sí? Porción peneana. La porción prostática mide aproximadamente 3 centímetros. La porción prostática mide 3 centímetros. La porción membranosa mide 1 centímetro. Y la porción peneana mide 12 centímetros, ¿sí? Entonces ahí se completan los 16 centímetros. Acá la porción intramural no se considera como 1 centímetro ni nada. A partir de acá se empieza a contar. A partir de la porción prostática, que mide 3 centímetros. A partir de la porción membranosa, que mide 1 centímetro, ahí ya van 4 centímetros. Y la porción peneana, que mide aproximadamente 12 centímetros. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el trayecto de la uretra masculina? Se dirige primero abajo y adelante en el interior de la próstata, ¿cierto? Acá. Se dirige en el interior de la próstata, atraviesa luego el diafragma urogenital, que es este, diafragma urogenital, ¿sí? Y después, por segunda vez se acoda y entra, en este caso, dentro del cuerpo esponjoso del pene, ¿sí? Dentro del cuerpo esponjoso del pene ingresa la uretra, ¿sí? Ya les voy a hablar qué es lo que es el cuerpo esponjoso del pene. Ya les voy a hablar. Bueno, la porción peneana, que es la porción peneana o porción esponjosa, es móvil. Claro que tiene que ser móvil, ¿verdad? Porque el pene tiene la capacidad, en este caso, de quedar erecto y de aumentar el tamaño, ¿sí? Entonces, esta porción tiene que ser móvil, ¿está? Entonces, acá tenemos las porciones. Tenemos la porción intramural, que también se llama preprostática, porque está antes de la próstata. Tenemos la uretra prostática. Tenemos la uretra membranosa o porción intermedia. Y tenemos la porción esponjosa, ¿sí? La porción esponjosa. Muy bien, acá una vez más estamos mostrando, esta es la porción intramural, que está en el espesor del músculo detrusor, ¿sí? En la espesura del músculo detrusor. Después tenemos la porción prostática, que mide 3 centímetros.
Después tenemos la porción membranosa que mide 1 centímetro y la porción esponjosa o uretra esponjosa que mide 12 centímetros aproximadamente, ¿sí? Entonces, una vez más, otra imagen. Tenemos la porción intramural, que es este, ¿sí? Porción intramural. Tenemos la porción, la uretra prostática, ¿sí? Que atraviesa a la próstata que mide 3 centímetros. Tenemos la porción membranosa que mide 1 centímetro y tenemos la porción esponjosa, ¿sí? La porción esponjosa que mide 12 centímetros aproximadamente, ¿sí? Después nosotros tenemos las dilataciones, ¿sí? Tenemos las dilataciones a nivel de la uretra, ¿sí? La uretra tiene 3 dilataciones. Tenemos la dilatación prostática, que es dilatación prostática. Después tenemos la dilatación vulvar, ¿sí? La dilatación vulvar. Y tenemos la dilatación navicular o balánica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dilataciones de la uretra? Son 3. Prostática, vulvar y balánica, ¿sí? La porción balánica también se llama fosita navicular. Fosa navicular también se llama. ¿Está? Muy bien. Aparte de las dilataciones de la, en este caso de la glándula de la uretra prostática, acá la uretra esponjosa, ¿sí? La uretra esponjosa tiene 2 dilataciones que se llaman vulvar y navicular. Y acá también podemos nosotros encontrar algunos estrechamientos. ¿Qué significa estrechamiento? Estreitamiento, vocês falam. El estrechamiento se produce a nivel del cuello de la vejiga, ¿sí? A nivel del cuello de la vejiga, este es el primer estrechamiento, ¿sí? Y a nivel del orificio externo de la uretra, ¿sí? Este es el orificio externo de la, acá, cuello de la vejiga, y acá en esta parte vamos a encontrar el otro estrechamiento que es a nivel del orificio externo de la uretra, ¿sí? Este es el orificio externo de la uretra y este es el orificio interno, ¿sí? Orificio interno, no se olviden, orificio interno de la uretra, acá tenemos el orificio externo de la uretra, ¿sí? Muy bien, acá una vez más, orificio interno de la uretra, ¿sí? Acá, que está en el espesor de la vejiga, ¿sí? Después tenemos aquí la dilatación prostática, tenemos la dilatación vulvar y tenemos la dilatación navicular o, en este caso, dilatación balánica. Y justamente acá también tenemos el orificio externo de la uretra que también se llama meato urinario. Meato urinario también se llama. Entonces, una vez más, vamos a repetir. Orificio interno, dilatación prostática, ¿sí? Dilatación vulvar, dilatación balánica o fosita navicular. Y acá está el orificio externo de la uretra, que también se llama meato urinario, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? La porción intramural, que también se llama preprostática, ¿sí? Acá que dice, corresponde al orificio interno de la uretra, situado en el cuello de la vejiga. Este ya sabemos. Y aquí se encuentra el esfínter interno de la uretra. Acá se encuentra el esfínter interno de la uretra. Eso es importante que sepamos. Esfínter interno de la uretra. Entonces, acá tenemos después, dentro de la próstata, tenemos la porción prostática de la uretra, en donde va a presentar 3 fosas, ¿sí? 3 fosas, que después ustedes van a entender cuando hablemos de aparato reproductor masculino, vamos a encontrar estas fosas, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos 2 orificios laterales que son para los conductos eyaculadores, que son este y este. 2 orificios para los conductos eyaculadores. Acá está. ¿Sí? A cada lado del colículo se encuentra orificio de conductos eyaculadores, derecho e izquierdo, que son este y este. El colículo seminal es este. Toda esta estructura, esta dilatación, ¿sí? Muy bien. Y aquí en el medio encontramos una estructura que se llama utrículo prostático. El utrículo prostático observamos aquí en el medio mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? En la cara posterior de la uretra, ¿sí? Esta es una vista posterior, ¿verdad? Hay una saliente alargada que se llama
¿Cómo se llama este colículo? Seminal, ¿sí? Colículo seminal. Este colículo seminal, ¿verdad? Acá al lado, ¿sí? En el lado derecho y en el lado izquierdo vamos a encontrar la siguiente estructura, que son los orificios, en este caso los conductos eyaculadores. Y acá en el medio vamos a encontrar el utrículo prostático, ¿sí? Vamos a encontrar el utrículo prostático. No se preocupe si no entienden ahora. Lo que sí, estos conductos sirven para, en este caso, evacuarse el líquido seminal y el líquido prostático por aquí, ¿sí? Por acá sale el líquido prostático, por aquí también, por estos orificios. Y por estos dos orificios laterales salen, ¿sí? En este caso, el líquido seminal propiamente dicho, ¿sí? Por eso le digo, si no entienden bien ahora, no se preocupen. Le vamos a volver a explicar. Le vamos a mostrar también el aparato reproductor masculino porque vamos a volver a ver esta imagen, ¿sí? Muy bien. Acá, una vez más, fíjense bien. Este es el utrículo prostático. Todo este es el colículo seminal. Esto. Acá está en el medio el utrículo prostático. El utrículo prostático, ¿qué es lo que es? Es un conducto evacuador también, ¿sí? Es como una mini uretra, pero de la próstata, ¿sí? Por donde va a salir el líquido prostático hacia la uretra, ¿sí? Y estos orificios son como unas mini uretras también donde se van a evacuar el líquido de las vesículas seminales, ¿sí? Entonces acá, orificio de los conductos eyaculadores, ¿sí? Y acá el utrículo prostático, que es un orificio por donde va a emerger, sale ahí el líquido prostático, ¿sí? Después tenemos la uretra membranosa, que es Esta es la uretra membranosa que mide 1 centímetro, ¿sí? Mide 1 centímetro. Acá dice, atraviesa el piso de la pelvis, ¿verdad? Está rodeado por el esfínter externo de la uretra. Acá está el esfínter externo de la uretra, ¿está? Acá está el esfínter externo de la uretra. Y acá está el esfínter interno de la uretra. Acá está el esfínter interno dentro del cuello, en este caso de la vejiga. Y acá, a nivel de la porción membranosa, nosotros vamos a encontrar el esfínter externo de la uretra. ¿Me están entendiendo, verdad? Hasta ahora se entiende perfectamente, creo. Sí, profe. Muy bien. Porque este se repite todito después. Muy bien, gente. Continuemos. Acá. Hablamos ya de la uretra membranosa. Hablamos ya. Intramural, prostática ya hablamos. Membranosa, ahora nos queda la última parte, que es la porción esponjosa, ¿sí? O peneana. Pasamos aquí directamente. Este mide aproximadamente 12 centímetros. ¿Por qué estoy diciendo aproximadamente? Porque varía mucho, en este caso, dependiente de la persona, ¿verdad? Y de la región del continente, ¿sí? Sabemos que 12 centímetros aproximadamente mide el pene. Aproximadamente mide 12 centímetros, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que en África, ¿verdad? Ahí los negros, ellos son más bien dotados. Son más grandes los penes de ellos, ¿verdad? Y por eso lo que yo digo aproximadamente, ahí la uretra va a ser más larga, ¿sí? Entonces eso es importante que sepamos, ¿está? La uretra esponjosa, como dice acá su nombre, se encuentra dentro del cuerpo esponjoso del pene. El pene tiene dos tipos de cuerpo. Tiene dos cuerpos cavernosos, que son este cuerpo cavernoso y este cuerpo cavernoso también, ¿sí? Y tiene un cuerpo esponjoso, que es todo esto, cuerpo esponjoso. A incontinência urinária, como que funciona esses esfíncteres aí que perdem Sí, a força? exactamente, los esfínteres. Ya vamos a hablar de los esfínteres, ¿sí? Graças. Dale, gracias a vos. Entonces acá, el pene tenemos que saber que tiene dos tipos de cuerpo. Dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Vamos a hablar el lunes, vamos a hablar del aparato reproductor masculino y ahí vamos a rememorar todito esto, ¿sí? Entonces no se preocupen, van a salir todos urólogos de acá, ¿sí? Ok, entonces vamos a ir pasando y acá está la clase de esfínter, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar,
esfínteres. Son, como la uretra es circular, ¿verdad? Los esfínteres son de formas circulares también. Tenemos dos tipos de esfínter. Yo ya les dije ya. Esfínter interno y esfínter externo. El esfínter interno, tenemos que saber que nosotros no tenemos control sobre ella. Nosotros no tenemos control sobre los esfínteres internos. Ellos son músculos lisos, ¿sí? Ellos actúan de forma automática. Ahora, los esfínteres externos son músculos estriados. Son músculos estriados, significa que nosotros tenemos la capacidad de dominarle. Por eso lo que nosotros podemos segurar uxishi. Podemos, en este caso, estar ahí con la vejiga llena y, en este caso, atajar la orina. ¿Se entiende? Eso ahí está actuando el esfínter externo. Bueno, le explico de la siguiente manera. Acá. Voy a retroceder. En esta imagen, vamos a suponer que se acumule orina acá y esté 350 ml. Ya alcanzó, ya superó el límite del reflejo de la micción. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se acumule esa cantidad de orina, este músculo que se llama músculo detrusor se contrae. ¿Y qué tiene que pasar con el esfínter interno? Se tiene que relajar, ¿sí? Se relaja ya el esfínter interno porque nosotros no tenemos control sobre ella. Y vamos a suponer que estamos en nuestra casa y ahí nos vamos al baño y ahí nos relajamos nosotros y se relaja también el esfínter externo y ahí se evacúa la orina. Eso sucede tanto en el hombre como en la mujer, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que ahora estamos en una reunión, ¿verdad? Estamos en una reunión, queremos hacer pipí, queremos orinar, se contrae, en este caso, nuestro músculo detrusor, se relaja automáticamente el esfínter interno. El esfínter interno es a mariquita, rápidamente se relaja ya ella, ¿sí? Se abre y ahí la orina empieza a venir acá y para acá, para, aquí mismo. Porque nosotros estamos en una reunión y estamos asegurando ahí, en este caso, la orina. Una vez que termine la reunión, ¿verdad? Ahí nos vamos al baño y ahí nos relajamos y se relaja también el esfínter externo y ahí sale la orina. ¿Se entiende cómo funciona? Giovanni, ¿entendiste ahora cómo funciona? Entendi sim, professor. Es legal, ¿no? Es muy legal. Ahora le voy a explicar la parte sexual. El hombre, cuando eyacula, nosotros tenemos el espermatozoide en nuestras células masculinas, en este caso productora, tenemos el espermatozoide, ¿sí? Ese espermatozoide tiene que estar sumergido en un líquido que se llama líquido, en este caso seminales, líquido prostático y líquido de la glándula de Cooper, ¿sí? Que son estos. Vamos a hablar esto la semana que viene, pero le estoy adelantando. Todo ese líquido prostático, seminal y de la glándula vulvouretral o de Cooper, más el espermatozoide, los espermatozoides, ¿verdad? Que son millones, en cada eyaculación son millones. Ellos, cuando sale hacia afuera, se llama semen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es lo que sucede? Durante el acto sexual, el pene queda erecto, ¿sí? Y el hombre cuando llega al orgasmo tiene que salir por aquí, por los conductos eyaculadores. Por eso se llama conductos eyaculadores, tiene que eyacular. Entonces viene por aquí, ¿sí? Por los conductos eyaculadores el semen, pasa por la uretra prostática, ¿sí? Y tiene que venir hacia la uretra y hacia afuera. ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, ¿y qué pasa acá? Cuando el semen, cuando estamos por eyacular, ¿verdad? O cuando eyaculamos propiamente dicho, este esfínter interno tiene que cerrarse. Se cierra el esfínter interno, ¿sí? Se contrae el esfínter interno y se relaja el esfínter externo. Porque si este no se relaja, el semen va a quedar todo acá y eso no es conveniente, ¿sí? Entonces, cuando hay eyaculación, el esfínter interno está contraído y el esfínter externo, está relajado y ahí sale el semen. ¿Entendieron eso, sí o no? Sí. ¿Así? Bueno, hay una patología que se llama eyaculación retrógrada. ¿Qué significa eso? Que cuando el hombre eyacula, los dos esfínteres se relajan, tanto el esfínter interno y el esfínter externo.
El hombre va a eyacular, efectivamente eyacula, ¿verdad? Pero no la cantidad suficiente, ¿sí? No eyacula la cantidad suficiente, sale muy poco semen y se va todo también en la vejiga. Y cuando el hombre se va y orina, sale ahí un monte de semen con orina. ¿Se entiende eso? La importancia de estos esfínteres. Parecen brincadeira, parecen pequeñininhos y son pequeñininhos, son pequeños, pero tienen mucha importancia, ¿sí? Entonces, eso es la función de los esfínteres. Y vos preguntás, esfínter interno y esfínter externo. Esfínter interno, ¿nosotros tenemos control sobre ella, sí o no? Não. Interno, não. Interno no. ¿Esfínter externo? Sim. Sí. Excelente. Cuando se produce el reflejo de la micción, reflejo de la micción significa se contrae ya el músculo detrusor. ¿Quién se relaja primero? ¿El esfínter interno o externo? Interno. Interno. Interno obedece a las órdenes, ¿sí? El esfínter interno es un puxa-saco, ¿entiendes? Es un puxa-saco ahí, la mi bota. Ahí tipo, cualquier cosita, sí, así obedece ya, ¿entienden? Sin embargo, el esfínter externo no. El esfínter externo actúa por conveniencia, ¿se entiende? Ese es para lembrar. Que el esfínter interno nosotros no controlamos. Muy bien. Y cuando hay una incontinencia urinaria, ese estaba preguntando un compañero, ¿verdad? Cuando hay una incontinencia urinaria, el problema es acá, ¿sí? El problema es a nivel del esfínter externo, ¿sí? Del esfínter externo, porque esto es lo que nosotros, en este caso, controlamos. Generalmente sucede después de una cirugía de la glándula prostática. A veces se corta los nervios que inerva este músculo, ¿sí? Y ahí este deja de funcionar. ¿Se entiende? Y por eso lo que existe la incontinencia urinaria. Ese es uno, si es en este caso por acto quirúrgico. También puede darse por un accidente de tránsito, por ejemplo, o un accidente de cualquier caída de altura por una lesión medular. ¿Se entiende? Ahí también puede haber pérdida de esfínter, ¿sí? Pues ahí, tanto el esfínter del recto y todo, o cara no consigue más segurar, o cocó, sai, cuando quiere. ¿Se entiende? ¿Quién preguntó eso? Incontinencia urinaria. Alguien preguntó. Ahora ya expliqué. Eu, professor. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Nelson. Nelson. ¿Entendiste, Nelson, por qué puede pasar la incontinencia urinaria? Puede ser por varios factores. Entendi, professor. Muito obrigado. Dale. Y el problema es a nivel del esfínter externo, ¿sí? Si tienen ustedes amigos que son principalmente urologistas, tienen que preguntarle por qué se produce eso. Ellos le van a explicar muchísimo mejor. Yo le estoy explicando lo básico, ¿sí? Muy bien. Professor, Señor. Com relação aos esfíncteres, no caso, um paciente que acaba sofrendo um infarto, ele acaba urinando. Isso é porque acaba relaxando com os esfíncteres? Se relaja. Se relaja el esfínter. Se relaja el esfínter y, en este caso, se evacúa orina. Se relaja el esfínter externo. Aí, no caso, é involuntário. É involuntário. Involuntário. Tá certo, graças. Se relaxa por pressão da dor, tanto da uretra quanto da parte retal, né, professor? Muchas veces cuando este mecanismo, en este caso, muchas veces, por ejemplo, algunas personas se asustan y orina todito también. ¿Ya vieron ya? Algunas personas se asustan y orina todo. Se relaja todo. Algunos cagan tudo na calça, aí tipo, acontece esse. Por isso que todo mundo, eu me caguei, falou assim, tipo, você assustou e, entende? É um jeito de falar. Se relaja el esfínter. Bueno. Uretra esponjosa ya hablamos. Esfínter de la uretra. Acá ahora vamos a mostrar. Slide número 59. Ahora vamos a hablar de esfínter. O sea, ya hablamos todo, pero vamos a mirar qué dice en la clase. Tenemos dos tipos de esfínter. Interno, esfínter externo, ¿cierto?
El esfínter interno, ¿sí?, es un anillo de fibras musculares lisas. Eso ya le dije, ya que es liso. Rodea la uretra prostática, ¿sí? Se abre durante la micción. Miren bien acá, se abre durante la micción y se cierra durante la eyaculación. ¿Entendieron? Su funcionamiento es involuntario. Eu já falei tudo para vocês. Ahora, el esfínter externo es un anillo también, es un anillo muscular de fibras musculares estriadas, ¿verdad? Rodea a la uretra membranosa. Es antagonista del músculo detrusor de la vejiga, o sea que actúa en contra del músculo detrusor, ¿sí? Cuando el detrusor se contrae, ese músculo en este caso tiene que contraerse más fuerte aún, ¿sí? Porque si no se contrae ahí, tipo, nosotros vamos a mirar una causa cada rato, ¿sí? Por eso es importante. Su funcionamiento es voluntario. Acá está. Su funcionamiento es voluntario, o sea que nosotros tenemos capacidad de controlar al esfínter externo, ¿sí? Recibe ramas perineales del nervio pudendo. La inervación está dada por el nervio pudendo. Entonces, ese es el esfínter. ¿Entendieron el slide número 59, sí o no? Hablen. ¿Entendieron, sí o no? Sí. ¿Verdad que en esta imagen que vimos acá, explicamos todito lo que dice acá? ¿Se entiende? Se tradujo todito acá. Acá simplemente estamos perpetuando nada más lo que estábamos hablando hace rato. ¿Sí? Excelente. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Sí. Sim, professor. Muy Professor, bien. tengo una pregunta sobre la uretra prostática. Sí. Es común de se ver en medio hospitalario, por ejemplo, cuando se va a poner, no sé si en español se diría sonda, una sonda Foley, Sí. sonda de alivio. Sonda vesical. Vesical, sí. Bueno. A veces se va a hacer una sonda de una persona con una hiperplasia prostática y es común que salga pedazos como de carne, no sé, porque la persona tiene una patología. Sí. Esos pedazos que salen de carne sería de la uretra o de la próstata, porque algunas personas dicen próstata, pero no, la próstata no se va a invadir la uretra, ¿no? Bueno, realmente nosotros, yo les cuento por experiencia, yo nunca he visto así que salga carne, pero sí ya he visto que salga sangre, sangre mismo, ¿verdad? Lo que salen más son grumos, ¿sí? Son grumos en este caso, pero en realidad pedazo de próstata es muy difícil que salga. Uno luego porque va a obstruir todo la sonda vesical. Muchas veces nosotros queremos introducir, acá le voy a mostrar, introducimos, ¿verdad? Acá, la sonda aquí por el meato urinario. Entramos aquí, todo bien. Entra la sonda vesical, la sonda Foley, y empieza la obstrucción. No avanza en este caso, la sonda vesical o la sonda Foley no avanza. ¿Por qué? Porque tenemos una glándula hiperplasia, ¿sí? Entonces, esta estructura, ¿sí? Como no avanza, ¿sí? Nosotros tenemos que utilizar una guía, ¿sí? Tenemos que utilizar una guía. Entonces, esa guía generalmente es tipo un metálico, es algo, un acero flexible que se coloca dentro de la sonda Foley, ¿verdad? Y con ese se mete, ¿sí? Con eso se consigue introducir la sonda dentro de la vejiga, ¿verdad? Habitualmente cuando hacemos ese procedimiento se produce una lesión de la pared uretral, ¿se entiende eso? De la pared uretral. Y ahí lo que a veces hay un sangrado, hay un pequeño sangrado que después en este caso se va a revitalizar de nuevo, ¿verdad? Pero eso es lo que más yo veo así sangrado, ¿sí? Y grumos. No sé si
pude explicar, pero yo no le voy a poder contestar. Ese sale carne, porque carne a ese nivel no existe, músculo. ¿Entiendes? Son glándulas y eso es lo que encontramos, o mucosa. Tal Sí, vez sí, sea... ya vi dos veces yo ya he visto. Realmente a veces no sea carne, pero salía como si fuera una carne, ¿me entendés? Sí, ahí está, como si fuera carne, porque no es carne, no es carne. Sí. Son grumos, en este caso, vesicales, donde sale, ese tipo, son coágulos sanguíneos así, tipo finos, que salen, en este caso, dentro de la sonda vesical. Y a veces esos grumos, ¿sí? Esos grumos, você tem que falar para o teu enfermeiro o enfermera que faça un lavado vesical. ¿Cómo se hace? O lavado de la sonda vesical. Coloca soro fisiológico 50 cc de la sonda, ¿no? Entra ese líquido, el suero, ¿verdad? Y ahí se lava, tiene que lavarse esa sonda porque se produce toda una obstrucción a nivel de la sonda y muchas veces no sale la orina. Y ahí nosotros decimos, nossa, él bloqueó, fez un bloqueo renal. Y muchas veces solamente está obstruido nuestra sonda vesical. O você pode trocar a sonda vesical, ¿verdad? Si, en este caso, si es posible, o hacer el lavado vesical. ¿Se entiende? Sí, Professor? gracias. Sim. Sim. Sim, só para complementar o Borges, sabe o que acontece, Borges? Quando eu pego muito aqui sumário de urina, principalmente para paciente que está com HPB, com hipertrofia prostática, com obstrução, além dos coágulos que o professor falou, e vem muito urotélio, porque quando a sonda ela vai entrando, ela vai lesando a parte mucosa, então vem muitos pedaços de urotélio. Sim, e aí, mucosa. Quando se mistura o urotélio com coágulo, aí dá essa aparência de carne, né? Mas não é urotélio misturado com coágulo, né? Com essas coisas aí. Pelo menos é o que a gente vê no sumário de urina quando vem, entendeu? Assim mesmo. E aí, a saída que o professor falou, e realmente, na sonda fora, ela tem que ter uma terceira via. Essa terceira via, você faz irrigação vesical. Às vezes, você pode conectar um equipo de soro, deixar o soro lá caindo para melhorar aquele aspecto de hematúria que sai, entendeu? Assim mesmo. Então, é importante botar para irrigar, aí forma novos coágulos e pode obstruir a sonda. Então, às vezes, pós-operatório de cirurgia de próstata, ele bota irrigando com soro fisiológico para não obstruir a sonda. Excelente. Así mismo, así mismo. Muy buen aporte, muy buen aporte. Y eso es lo que yo les digo. Ese que tiene aspecto de carne es mucosa, ¿sí? Puede ser mucosa de tu uretra o de la vejiga, que, como dice el compañero, es el urotelio, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene un aspecto de grumo, un grumo así, y puede hacer una obstrucción de nuestra sonda vesical, ¿verdad? Y ahí el paciente muchas veces no evacúa la orina, entonces vos tenés que hacerle un lavado, ¿verdad? A horario, o en este caso infundirle 3 llaves y ahí infundirle suero fisiológico, ahí lava en este caso la sonda vesical para que no se produzca más, en este caso, la obstrucción por grumos. Y eso es muy interesante realmente, porque muchas veces nos asustamos, vemos que el paciente no orina, ¿verdad? Y decimos que hace un bloqueo renal, ¿verdad? Eso es lo que más nos asusta, por ejemplo, en la terapia intensiva, por ejemplo, cuando el paciente hace un bloqueo renal, porque ahí se dializa el paciente y eso nosotros no queremos llegar a eso. Por eso son detalles que hay que cuidar cuando ustedes ejerzan, ¿verdad? La medicina, ¿verdad? Tienen que cuidar mucho esos detalles, la diuresis del paciente, ¿sí? Muy bien. Ahora la uretra prostática, como ya les dije, tenemos acá el colículo seminal, que es una dilatación de la uretra, en donde vemos aquí el utrículo prostático en el medio, y aquí vemos los orificios de los conductos eyaculadores, ¿sí? Acá la misma cosa, ¿sí? Utrículo prostático, orificio de conducto eyaculadores, la misma cosa todo eso. Ya hablamos ya lo. Ok, esfínter ya está. Y acá, en este caso, después ustedes se van a deleitar con las arterias, venas, linfático y nervio, ¿verdad? La inervación de en este caso, de la uretra, ¿verdad? La uretra en la región anterior está inervada por el nervio pudendo, ¿sí? Y la uretra posterior está dada por el plexo hipogástrico inferior, ¿sí? Es importante que sepamos, ¿verdad? Y las arterias de la uretra, en este caso, provienen de la uretra prostática, ¿sí? Acá, la uretra prostática está irrigada por la arteria de la próstata, ¿sí?
La arteria de la próstata, efectivamente, como dice su nombre, es una arteria que se va y le irriga a la próstata. Entonces, aprovecha ahí, una vez que le irriga a la próstata, también tiene que vascularizar, ¿verdad? O irrigar a la uretra prostática, ¿verdad? La uretra membranosa y el esfínter externo está irrigado por la arteria uretral, ¿sí? Y la arteria del bulbo del pene, ¿verdad? Que son ramas de la arteria pubenda interna, ¿sí? La uretra esponjosa también proviene su vascularización de la arteria pubenda interna. Si no entienden esto ahora, no se preocupen. Vamos a hablar de pene la semana que viene. Y cuando hablemos de pene, vamos a hablar otra vez de la uretra y vamos a hablar de la vascularización. Y ahí se va a correlacionar todo para que puedan entender. ¿Sí? Muy bien. Y la uretra femenina, sin embargo, es mucho más pequeño, mide 3 a 4 centímetros, 3 a 5 centímetros, algunos autores dicen, ¿verdad? Su función es netamente la de evacuar la orina, ¿sí? Acá está, es bien pequeño. 3 a 4 centímetros mide la uretra femenina, ¿está? Entonces, ¿qué dice? Se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva, ¿sí? Esta es la región vulvar, ¿sí? Entonces, acá la uretra, en este caso femenina, tiene un segmento pelviano y un segmento perineal, ¿sí? Segmento perineal y acá tenemos un segmento pelviano, ¿tá? ¿Qué dice acá? La uretra femenina es exclusivamente urinaria, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Acá tenemos el segmento pelviano, ¿sí? En donde vemos el esfínter, ¿sí? Estriado, ¿sí? Acá. Y acá tenemos el meato urinario. Ven que es diferente, bien chico. El meato urinario que vendría a ser el orificio externo de la uretra. Cuando vamos a colocar la sonda vesical en las mujeres también a veces sucede un error. A veces queremos colocar en la uretra y metemos en la vagina, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros miremos bien, ¿sí? La vulva para que podamos introducir, en este caso, la sonda vesical para entrar de una a la uretra femenina, porque si nosotros entramos en la vagina, ahí contaminamos toda nuestra sonda Foley, ¿verdad? Y echamos a perder. Tenemos que cambiar la sonda, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos, miren, otra imagen. Todo este es la uretra femenina, ¿sí? Tenemos también, así como en el hombre, ¿verdad? Tenemos el esfínter liso y el esfínter estriado, ¿sí? El esfínter estriado es lo que tiene control, ¿tá? Acá dice, la uretra femenina también tiene el esfínter liso y esfínter estriado, ¿tá? Muy bien. Acá una imagen, ¿sí? Muy interesante, vejiga. Acá tenemos la uretra femenina que mide 3 a 4 centímetros aproximadamente. Muy bien, hasta aquí llegamos. Espero que hayan entendido. La semana que viene vamos a hablar del aparato reproductor masculino, ¿sí? Y ahí vamos a complementar muchas cosas que estamos hablando ahora, ¿sí? Entonces ahí vamos a fijar las cosas que no pudieron entender ahora. No sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia. Profe, una pregunta más. ¿Sí?